Hola a todos, muchas gracias por estar viendo este siguiente video. Esta es una continuación de un tema extendido del análisis y explicación del tema de la lectura de diagramas eléctricos, pero específicamente hablo y lo he titulado como ISX M871, que es el módulo SM, el EQ, la EQ, o como le quieran nombrar. En lo anterior hice una explicación general de todo este esquema eléctrico, hablando de los conectores, hablando de cada uno de los sensores, hablando de todo el sistema en general. Ahora quiero profundizar con detalle un punto muy importante que es el área de encendido. Y me he enfocado en esta parte, en esta sección, que está nombrado como key switch. Este esquema eléctrico, a menos que haya un esquema eléctrico en español, la mayoría de las veces ustedes lo van a encontrar en el idioma inglés. Aquí prácticamente inicio. Nos vamos a enfocar centralmente en el switch o lo que es la parte central del ingreso de la llave para generar el encendido de la unidad. Cuando me refiero a la unidad me refiero al vehículo, al auto o al camión. Y esto se debe usar este término porque este mismo módulo puede tener compatibilidad para ser aplicados para diferentes tipos de maquinaria. Porque quizás en Estados Unidos se ha usado para una específica maquinaria, para México para otro tipo, para Perú otro tipo, para Colombia otro tipo. Si para ustedes este tema es bastante básico, a continuación voy a seguir dando más temas a profundidad. Quiero que para los que no conocen nada de este tema, ustedes se puedan ir eh, adentrando a este punto, a este tema, poco a poco, iniciando desde lo más básico hasta lo más avanzado. El key switch aquí nos indica que tiene una, dos, dos etapas. Es decir, al momento de generar la rotación de la llave, van a pasar dos etapas. ¿Por qué no tres? Porque esta sección dice battery es una sección en donde ya está en todo tiempo energizada. En lo que cuando generemos el primer paso a este punto, realmente nosotros vamos a generarle la energía a este primer punto. Y cuando estemos en el segundo punto, nosotros vamos a estar generando la energía de battery a inicio. A lo que, a lo que llego, voy a mostrarles una imagen. Este es el key switch. Hay diferentes tipos de categorías, ¿no? Este es un key switch. Un key switch. Ok. Regreso. En esta sección tenemos la batería. La batería básicamente es algo similar a esto, que tiene su borne positivo marcado en color rojo normalmente o marcado con una
señal, una insignia positiva más, bornera o borne o poste negativo estará en color negro. Regreso al esquema eléctrico. Normalmente el negativo va a ir a chasis, que aquí lo toman como ground terminal. El negativo va a ir conectado al OEM Power Connector, que este conector está compuesto por 4 terminales. El 1 y el 2 va a ir a tierra. ¿Dónde está esa sección? Está aquí. Nos dirigimos aquí a la derecha a este conector, viendo de frente al Electronic Control Module SM. Regreso y me enfoco al OEM Power Connector 4 y 3 o 3 y 4, que ahora esta se refiere a la alimentación que proviene o viene de la batería del poste positivo, que esta viene y se va hacia el Power Connector, que me refiero a este punto, a este marcado, donde está mi cursor. Regresamos. Pero antes va a recibir esta protección bajo un fusible de 30 amperes. Aquí puse una de 15. Vamos a conocer cómo sería para una de 30 amperes. Tendría esta característica, que tiene un escrito en la parte superior que dice 30. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la alimentación hacia el accesorio, la batería. ¿Ok? En esta primera etapa, cuando giramos el switch o la llave, nosotros alimentamos a estas 3 secciones, porque en esta sección todo el tiempo está dando la otra etapa, que es negativo. Y lo que espera de esta sección es el positivo, que va a provenir del área del switch. Es decir, cuando nosotros alimentemos esta sección, va a llegar el voltaje y corriente o la alimentación a esta primera sección, se va a repartir esta sección y esta última sección. Y para que sepamos que ya se ha encendido, existen unos LEDs, que estos LEDs no precisamente son físicos, es decir, no son los LEDs que podemos conocer, son unos LEDs que posiblemente están ubicados sobre todo el board o sobre todo el tablero, o puede estar dentro del tablero, pero hablo del tablero donde está el tacómetro, el velocímetro, el indicador de RPMs. Esto puede estar ubicado en diferentes puntos, no solamente dentro de esa sección. Es decir, cuando recibe negativo y recibe positivo, este LED enciende.
y se ha posicionado la llave en esta sección. Ahora, cuando nosotros terminamos de girar a esta sección de ignición, llega el voltaje de la batería y ahora mandamos voltaje bajo una protección de 5 amperes, que tiene que tener esta característica, 5 amperes. El voltaje va a llegar al 39, al pin 39 de este conector. Y vamos a conocer cuál es el conector. Es el OEM Connector, que viene siendo OEM Port, que viéndolo de frente al módulo, viene siendo el extremo derecho. Cuando se ejecute estas condiciones, la unidad tiene que iniciar el proceso de ignición o de encendido, de start, que le llamamos. Entonces, uno de los puntos que nosotros tenemos que estar seguros cuando una unidad no enciende es que nosotros tenemos que revisar que tengamos una buena calidad de alimentación, una buena conexión. Hablo de una buena conexión, es que los cables que provienen del positivo y del negativo estén completamente fijos, que estén bien conectados los cables de alimentación hacia el OM Connector, que esté funcionando la mecánica del switch, que nosotros con un multímetro podemos revisar la calidad de los fusibles de 30 amperes, de 5 amperes. Esto siempre se revisa cuando lo tenemos apagado el vehículo, no cuando esté encendido o lo tengamos en una primera etapa del switch. ¿Por qué? Porque si existe algún cortocircuito, nosotros con un fusible, con un multímetro en modo de continuidad, le generamos ese puente, lo vamos a mandar a corto. Porque una de las funcionalidades del fusible es proteger hacia un corto. Si se ha roto el fusible, es porque protegió el resto del módulo bajo un corto generado de diferentes índoles. Y también de esta forma conocemos cuando un LED no enciende, podemos revisar desde continuidad de esta primera sección del accesorio hacia una de las entradas de esos indicadores, y también nosotros podemos ver de un punto a otro punto de la unidad, por ejemplo este 44, 43, 45, conocer por medio de un multímetro continuidad de un punto a otro punto, de otro punto a otro punto, y si todo tiene continuidad podemos ir descartando. Aquí el tip es ir aislando cada una de las secciones para poder conocer y dar solución a los problemas de este tipo de unidades. Muchas gracias por estar en este video y nos vemos en la siguiente. Saludos.